Buenas noches, bienvenidos a este espacio de entrevistas en la televisión del Principado de Asturias. Entrevistas para darles a conocer el programa electoral de los principales partidos a través de los candidatos asturianos que concurren a los comicios del 25 de mayo. Hoy estamos con el candidato de UPyD, el candidato asturiano, el número 7, Humberto Rodríguez Oya. Humberto, buenas noches. Buenas noches. Señor Rodríguez Oya es gijonés, tiene 39 años y es profesor titular de Química Orgánica en la Universidad de Oviedo. Hasta hace muy poco era el coordinador territorial de Unión, Progreso y Democracia en Asturias y ahora ha decidido dar el paso a Europa. Actualmente su formación, la formación Magenta, tiene un escaño en el Europarlamento. Usted va en el puesto número 7. ¿Cree que podrá obtener tan buenos resultados UPyD en estos comicios? Hombre, es evidente que Unión, Progreso y Democracia está ascendiendo en el número de votos, no solo las previsiones que hay en las diferentes encuestas para las elecciones europeas, sino también estamos viendo otro tipo de encuestas para otras comunidades autónomas en España, y es evidente que estamos subiendo el número de votos y yo soy muy optimista en lo referente a poder conseguir un escaño en el Parlamento Europeo. ¿Cree que en el caso de Asturias le puede perjudicar el hecho de que UPyD haya perdido cierto protagonismo en el ámbito regional? No, no creo que nos se vaya a perjudicar, entre otras cosas porque creo que hemos demostrado que se puede hacer política de otra manera. Ignacio Prendes ha hecho una labor encomiable en la Junta General del Principado y yo creo que eso los ciudadanos lo van a valorar muy positivamente. ¿Puede ser estas elecciones un test de cara a los comicios de dentro de un año, a los comicios autonómicos en el que UPyD va a ver el peso que tiene su voto, si sigue arrastrando tantos votantes, o no tienen nada que ver estas elecciones con unas elecciones autonómicas? Hombre, todas las elecciones son un reto. Nosotros vamos caminando poco a poco. Ahora toca las elecciones europeas. Como le acabo de decir, somos optimistas con respecto a los resultados que vayamos a tener, pero también es cierto que también pueden marcar cierta tendencia para los siguientes procesos electorales, pero insisto que tenemos un ánimo muy positivo con lo que pueda ocurrir en un futuro. Las elecciones europeas tradicionalmente tienen una baja participación. Para algunos esto significa que el voto está más fragmentado, más atomizado y, por lo tanto, permite la entrada de partidos más pequeños en el Europarlamento. ¿Esto puede perjudicar o beneficiar a UPyD? En primer lugar, que haya más partidos políticos, a pesar de lo que puede decir el Partido Popular y el Partido Socialista en esta situación de blindaje de ese bipartidismo, yo creo que es beneficioso, ¿no? Que haya otras opciones políticas, que podamos concurrir a unas elecciones siempre es positivo. Hay un mayor, plantel donde poder elegir otras opciones, otras alternativas que no sean la alternancia habitual del Partido Popular y del Partido Socialista, y en ese sentido UPyD creo que ha encajado muy bien y de hecho se corrobora con las buenas expectativas que tenemos. Hablemos ahora de su programa electoral, el programa con el que concurren a estos comicios europeos. En él no hacen referencias al carbón. ¿Cuál es la postura de UPyD en este sentido? No hacemos una referencia al carbón porque nosotros nos presentamos con un único mensaje en toda España. UPyD no hace programas electorales a la carta en función de la autonomía donde estemos, por ejemplo, teniendo esta entrevista en Asturias, no tenemos un programa a la carta para Asturias, ¿no? El carbón sí tiene un papel. Nosotros apostamos por un mix energético equilibrado dentro de la Unión Europea, una política energética común, y el carbón ha de jugar un papel en ese mix energético. Nosotros creemos, o sabemos de sobra que a partir de 2018 es el fin de las subvenciones a la minoría, pero yo creo que es el momento de apostar por el cambio del carbón habitual al carbón que nosotros llamamos carbón verde, un carbón que sea durante su extracción medioambientalmente viable y además que las minas tengan una rentabilidad económica. ¿Y se mantendrían las ayudas para esas minas rentables o eso solo se habría que negociarlo desde la acción parlamentaria? Eso, sin lugar a dudas, que se hará. ¿Cree que la postura que mantiene UPyD en el tema del carbón les perjudica en cierto modo en Asturias? No, no creo, porque al fin y al cabo nosotros no somos responsables de ninguna políticas que se estén llevando a cabo en lo relativo al tema de la minería o al tema del carbón. Nosotros lo que podemos apostar es por el futuro, pensar en el futuro, tenemos ese horizonte en el año 2018 y a partir de ahí pues es cuando tenemos que empezar a negociar, a realizar nuestra acción política dirigida expresamente para conseguir mantener las minas que son económicamente rentables y las minas que son respetuosas con el medio ambiente. Hablemos ahora de agricultura y ganadería.
hacen una referencia expresa en su programa a la cuota láctea y a la incertidumbre que genera el hecho de que finalice este sistema de cuotas en el 2015. ¿Proponen que siga vigente? ¿Cuáles son sus medidas? También somos conocedores de que está el fin de la cuota láctea para el año 2015 y en este sentido creemos que va a ser necesario abrir un periodo de negociación para conseguir unos mecanismos adicionales que permitan sufragar los problemas de la ausencia de una cuota láctea a partir del 2015. Piden una nueva política agraria común, proponen una agricultura y una ganadería más sostenible, lo defienden por criterios medioambientales. ¿Cree que ese es el tipo de explotaciones que existen en Asturias? Y por supuesto, además esta semana tuve la oportunidad de conocer de primera mano el sector agrario por distintas visitas que he tenido y sin lugar a dudas yo apuesto porque en Asturias se puede desarrollar perfectamente ese sector agroganadero. ¿Cuáles son las reivindicaciones que les han trasladado en esas visitas los ganaderos y agricultores asturianos? Pues una de las reivindicaciones es, de alguna manera, fomentar el asociacionismo a través de cooperativas. Esa es una de las reivindicaciones principales que nos han hecho. El sector se encuentra muy solo. Y otra de las reivindicaciones, y eso está un poco en consonancia con lo que opinamos nosotros en nuestro programa político, el fijar población joven en las zonas rurales. Hay un problema de desertización de las zonas rurales, de despoblamiento, y por lo tanto sí creemos que esta PAC en este sentido sí puede ayudar al empleo juvenil a través de esos mecanismos. No obstante, desde el punto de vista, digamos, negativo de esa PAC, y hablando directamente del tema de los jóvenes agricultores, decir que lo que vemos que todavía es necesario es dar el perfil adecuado de lo que es ese joven agricultor. Yo creo que eso está todavía por definir, a eso hay que negociarlo también y eso hay que llevarlo a cabo desde las instituciones europeas. Agricultura tradicional, ganadería de montaña, pesca artesanal, ¿es eso compatible con el desarrollo del sector agrícola, ganadero y pesquero asturiano y puede ser competitivo con respecto a otros países de la Unión Europea? Por supuesto que sí. No me cabe ni la más mínima duda. ¿Y qué medidas plantean en concreto para estos sectores, aparte de los jóvenes agricultores, que puedan beneficiar a este ámbito en Asturias? Pues en Asturias, por lo general, son explotaciones pequeñas y sí hay que impulsar esa figura de la cooperativa, del asociacionismo a través de cooperativas. Eso en primer lugar. Y luego, en segundo lugar, también habría que definir muy bien cuáles son el concepto del agricultor activo. Yo creo que no está tampoco muy bien definido en la actual PAC y en ese sentido creo que sería necesario que la retribución neta por actividad agraria del agricultor fuera a partir del 20%, no del 5% actual, que lo que lleva a cabo es un crecimiento de lo que yo denomino agricultores de sofá. En Europa se deciden muchos de los temas, lo hemos visto últimamente, que luego repercuten en Asturias. Hablábamos de la PAC, hablábamos también, por ejemplo, de las cuotas pesqueras, que también se deciden en Europa. En el caso de que UPyD consiga sus escaños en el Parlamento Europeo, ¿cuáles van a ser sus principales focos de batalla en este ámbito? Pues los principales focos de batalla va a ser la industria, va a ser la PAC y va a ser el empleo. Yo creo que esos son los tres ejes fundamentales de nuestra acción inmediata en el Parlamento Europeo. El empleo, todos los partidos hablan de él en sus programas electorales, es una preocupación común debido a las elevadas tasas. ¿Cuáles son las propuestas con las que concurren ustedes? ¿Cómo creen ustedes que se puede reducir esa alta tasa de desempleo? Vamos a ver, el desempleo es un problema no solo a nivel español, asturiano, sino también a nivel europeo. Sí me gustaría recordarle un dato. En España el empleo, y podemos circunscribirlo al ámbito del empleo juvenil, que yo creo que es uno de los sectores que está más perjudicado por las políticas actuales de empleo. En España tenemos unos datos de desempleo juvenil en torno al 54%. En la Unión Europea está en torno al 24%. La Unión Europea puede hacer algún tipo de recomendación sobre las políticas de empleo que se deben de seguir dentro de los Estados miembros de la Unión Europea. Pero se queda en una única y mera recomendación. Creemos que es necesario impulsar un verdadero espacio europeo de empleo, precisamente que vaya dirigido al empleo juvenil, que vaya dirigido al empleo, a facilitar el empleo a personas con discapacidad, a facilitar el empleo a personas con edades superiores a los 45 años y a empleo, que facilite el empleo a personas con una baja formación. También hace mucho hincapié en el programa electoral UPyD a la lucha contra la corrupción. Es un tema que les preocupa. Eso es algo que tenemos en nuestro ADN desde nuestra constitución como partido político.
En ese ámbito, en ese capítulo, recalcan la necesidad de que se investigue el uso de fondos europeos por las administraciones de los Estados miembros. Lo dicen así en el epígrafe. ¿Cree que puede haber más casos como el de los sobrecostes del Musel, que está siendo investigado por la Oficina Antifraude? Puede haberlos, por eso creemos necesario que es de impulsar la figura del fiscal europeo antifraude y anticorrupción. No sabemos lo que puede haber por ahí, no tenemos una bola de cristal, pero hemos visto pues recientemente, ahora mismo estamos en el análisis del informe de la OLAF relacionado con los sobrecostes del Musel, o también le puedo poner otro ejemplo, el AVE. El AVE en los últimos 6 años hubo un sobrecoste de unos 10.000 millones de euros. Y precisamente esos 10.000 millones de euros fueron los recortes del gobierno de Mariano Rajoy para la sanidad y para la educación. ¿Hay algún partido que ya ha pedido precisamente que se investiguen esas irregularidades, esas posibles irregularidades en las subvenciones del AVE? ¿Se va a unir, por lo que usted dice, UPyD a esa petición? Nosotros, como le decía anteriormente, llevamos en nuestra genética la lucha contra la corrupción y allí estaremos donde haya que luchar contra esas situaciones de fraude. ¿Y van a presentar formalmente una denuncia como se ha hecho desde algunos ámbitos o ustedes de momento van a esperar? Estudiaremos, veremos cuál es la situación real en base a los informes que podamos recibir y obviamente exigiremos responsabilidades políticas donde las haya que pedir. Hablemos ahora del Musel. Ya ha salido, se han dado a conocer el informe de la OLAF. Me imagino, bueno, lo fundamental, se habla de ese sobrecoste y constata una serie de irregularidades que están por demostrar. ¿Cree UPyD que el Musel debe devolver esa cantidad, esas subvenciones recibidas desde la Unión Europea? Habría que revisar bien el informe. Ese informe ha sido secuestrado de la opinión pública durante las últimas semanas. Es más, en la tarde de ayer salió publicado el informe. Yo lo desconocía hasta ese momento porque no había ni el Ministerio de Fomento por el Partido Popular nos lo había hecho llegar, tampoco nos lo habían hecho llegar desde el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias y hay que analizarlo y hay que estudiarlo. Ustedes proponen promover auditorías europeas que certifiquen las inversiones precisamente en infraestructuras, que se ajusten a un estudio previo de impacto económico, claro, de impacto social. ¿Cree que esto va a servir precisamente para evitar esos sobrecostes? Esa es la intención directa, evitar esos casos de sobrecostes y evitar esos casos de corrupción o de fraude. ¿Y el coste que tendrían esas auditorías compensaría los sobrecostes? Pues sin lugar a dudas sí. Se acabaron los fondos europeos para las grandes obras. ¿Lo dan por bueno o creen que habría que seguir pidiendo para determinadas obras como se pide a escala nacional? Ahora iniciamos una nueva legislatura en el Parlamento Europeo y hay que ver el marco actual desde el punto de vista económico y entonces desde ese aspecto pues sí miraremos a ver cuáles son las necesidades reales y qué es aquello que se puede financiar. Me ha llamado la atención un punto del programa europeo, el relativo al defensor del pueblo europeo. Ustedes, en el acuerdo de legislatura que alcanzaron con el Partido Socialista, proponían eliminar la Procuraduría General, como así se hizo. Ahora sí dan valor a ese defensor del pueblo europeo. Entiendo que porque se necesita un cauce de comunicación con Europa. El defensor español no es suficiente. Eliminamos el defensor del pueblo en Asturias, entre otras cosas porque había una duplicidad. Tenemos en la actualidad un defensor del pueblo en España. Nosotros queremos hacer pedagogía y queremos tratar de acercar las instituciones a los ciudadanos y la única manera es implicándoles activamente en las decisiones que se toman en la Unión Europea. Y hay 3 mecanismos de acción directa por parte de los ciudadanos en las instituciones. Por un lado están las iniciativas populares, podríamos decir, en la que 1 millón de ciudadanos de 7 países pueden ponerse de acuerdo para llevar su propuesta al Parlamento Europeo. Por otro lado está la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que tiene pues una acción similar en el sentido que tú puedes hacer llegar directamente también tus peticiones para que se puedan estudiar desde el Parlamento Europeo y finalmente hay que poner en valor el defensor del pueblo europeo, que es donde podemos trasladar nuestras quejas como ciudadanos de cualquier tipo de acción de la administración contra una persona o silencio administrativo y demás. Yo creo que sí es necesario acercar a los ciudadanos las instituciones y hacerles conocer los mecanismos que tenemos para ello. Lo decía al principio, cuando le presentaba, usted es profesor universitario, es titular de Química Orgánica en la Universidad de Oviedo. ¿Cómo un profesor universitario decide dar este paso a la política europea?
Vamos a ver, yo precisamente por mi trabajo he tenido la oportunidad de viajar mucho y vivir en otros países, ¿no? Otros países dentro de la Unión Europea. Y he conocido muchas de las deficiencias, los que estamos de alguna manera, o los que tenemos de alguna manera un espíritu muy europeísta, vimos en ese proceso de construcción previo de la Unión Europea, que ahora está en un momento de catarsis, vimos que había una serie de necesidades. Yo por lo menos así lo consideré en su momento. Cuando me invitaron a formar parte de esta candidatura, obviamente, dada mi propia formación y mi propia, podríamos decir, ganas de intentar, esa impronta natural que tengo de intentar cambiar las cosas, me acepté muy gustosamente, y luego, al ver los compañeros que tenía en la candidatura, me pareció una oportunidad, que no podía rechazar en absoluto, porque estoy muy orgulloso de pertenecer a esta candidatura, porque es un equipo multidisciplinar, y yo creo que tengo mucho que aportar en esa candidatura. Como profesor, entonces, podrá decirnos muy bien si ha sido beneficioso el espacio único europeo. El espacio único europeo. Lo digo porque hay compañeros suyos que son muy críticos con... Se refiere al espacio europeo de educación superior. Sí, vamos a ver, yo he sido crítico y soy crítico con el Plan Bolonia, con el espacio europeo de educación superior. Es cierto que se han hecho muchos esfuerzos desde las instituciones europeas para consolidar el Plan Bolonia, pero uno de los problemas que hemos visto, y aquí ya puedo hablar como profesional, como profesor universitario, es que es muy difícil implementar ese espacio europeo de educación superior a coste cero. Y en Asturias, en la Universidad de Oviedo, se ha hecho a coste cero, y a veces son necesarias la contratación de profesores y unas infraestructuras que no tenemos. Por lo tanto, es necesario volver a hacer un análisis sobre el grado y cómo es la implantación de ese espacio europeo de educación superior, y llevar a cabo una armonización de los distintos de la cartera de servicios universitarios, de la cartera de titulaciones universitarias. Por lo tanto, ¿cree necesario retocarlo? Hay que retocarlo. Yo creo que hay que hacer un análisis profundo del momento actual del espacio europeo de educación superior y renovar o reformar aquello que sea necesario, que es deficiencias que pueda tener. No hemos hablado todavía de sanidad. Ustedes insisten mucho en la tarjeta única. Querría que me comentara un poco la propuesta de PRI. Vamos a ver, es evidente que cada día los ciudadanos en Europa nos movemos más entre distintos países para buscar otras oportunidades de vida, y entonces yo tuve experiencias personales precisamente cuando viví en el extranjero de la carga burocrática que implica para un ciudadano de otro país que te atiendan en un país que no es el tuyo, que no es el propio. Sí creo que es necesario que haya esa tarjeta sanitaria europea precisamente para evitar cargar burocráticamente a los ciudadanos y que puedan disponer de una sanidad como derecho fundamental que es en cualquier país de la Unión Europea. Quería preguntarle también por el papel que ha tenido hasta ahora su único eurodiputado, Francisco Sosa Wagner. Lleva desde 2009 en el Parlamento. ¿Cuáles han sido a su juicio, los logros? Francisco Sosa Wagner ha realizado una importante labor en el Parlamento Europeo, pero ya no es una cuestión mía personal o de análisis político de lo realizado en las instituciones europeas por nuestro eurodiputado. Martin Schulz, como presidente del Parlamento Europeo, invitó a Francisco Sosa Wagner, a pesar de pertenecer al grupo de los no adscritos, a formar parte de la conferencia de presidentes. Entonces yo creo que es una labor que ha sido reconocida, no solo desde el partido, sino también ha sido reconocida por las propias instituciones europeas. En el caso de que usted no salga como eurodiputado, ¿los temas de Asturias están en buenas manos con el resto de candidatos de la lista? Por todos es conocida la especial vinculación que tiene Francisco Sosa Wagner con Asturias. De hecho, fue secretario general de la Universidad de Oviedo. Yo creo que vamos a estar en muy buenas manos. Y por lo tanto se defenderán lo que nos comentaba antes. Por supuesto. Quería preguntarle también, de cara al futuro, dependiendo de los escaños que logre el partido Magenta, si ya tienen pensado un poco las alianzas dentro del Europarlamento. Bueno, todavía es un poco pronto para hablar de eso, ¿no? El Parlamento no se ha constituido, se constituirá una vez que pasen estas elecciones el 25 de mayo, y en ese momento se plantearán los grupos políticos que habrá dentro del Parlamento Europeo. No le puedo decir en qué grupo estaremos, pero sí lo que le puedo decir es que estaremos en un grupo en el que podamos defender el espíritu europeísta de UPyD y en el que podamos defender la unidad de España. Con esos miembros nos quedamos. Por último, quería hacer una pregunta rápida, es un juego, un pronóstico de los eurodiputados que va a sacar UPyD en los próximos comicios. Bueno, pues un pronóstico. Le puedo decir, como es un juego, le puedo decir que el número de diputados va a estar, sin lugar a dudas, entre 4 y 12. O sea que usted sale seguro. Seguro.
Muy bien, pues Humberto Rodríguez Oya, muchísimas gracias por atender a la llamada de la televisión del Principado de Asturias y suerte. Muchas gracias. Buenas noches. A ustedes les recuerdo que este espacio de entrevistas electorales obedece el tiempo estimado a la duración establecida por la Junta Electoral y no obedece a criterios estrictamente informativos. Mañana continuaremos con este espacio de entrevistas. Le llegará el turno a la candidata asturiana de Izquierda Unida, a Ángela Ballina, que ocupa el número 6 en la lista de la coalición. Muchas gracias por seguirnos y buenas noches.